En el video de hoy vamos a estar revisando un nuevo tipo de dato que se conoce como booleano. Lo checamos en una lección anterior, pero únicamente se mencionó y no se vio a profundidad. Para comenzar con la explicación, voy a crear de una vez mi archivo de Python al que yo le voy a llamar booleanos.py. Ya tenemos nuestro archivo y se conocen como booleanos. En este caso únicamente vamos a tener dos valores. Recordarán que en enteros pues teníamos todo el conjunto de números, en cadenas teníamos un montón de caracteres que podíamos utilizar, pero para este tipo de datos solamente vamos a tener dos opciones. El primero es un valor de true, o también en español se conoce como verdadero, y también tenemos el valor de falso. Bueno, que en inglés es false. Esos son los únicos tipos que vamos a estar revisando en esta sección. Lo que queremos hacer es verificar si condiciones pueden llegar a ser verdaderas o falsas. Entonces, ya que conocemos que estas dos opciones son true o false, podemos también guardarlas en variables. Por ejemplo, variable 1, yo puedo guardar un valor de verdadero. Y en otra variable 2, puedo guardar el valor de false. Es muy importante aquí mencionar que estos valores booleanos siempre van a empezar con letra mayúscula. Es por eso que yo puse aquí true y false. Y claramente el lenguaje los detecta únicamente en idioma inglés. Sin embargo, pues no es muy difícil, o pareciera no muy difícil únicamente tener que aprender dos valores. Pero como les mencioné, estos valores los vamos a obtener de diferentes operaciones. Y es para eso que vamos a estudiar también lo que se conocen como operadores relacionales. ¿Por qué? Porque ustedes en sus clases de matemáticas han tenido ocasiones en las que ustedes comparan ciertos parámetros o ciertos números. Ejemplo, ustedes realizan ecuaciones y siempre igualan a cierta cantidad y verifican si esa cantidad es igual a otra. Entonces, ¿a qué nos referimos con operadores relacionales? Pues existe, por ejemplo, voy a poner aquí un comentario multilínea. Existe el operador mayor que, existe el menor que, existe el igual, también existe lo que es el mayor o igual, menor o igual, y también existe el diferente de. Se habrán dado cuenta que yo puse aquí unos símbolos al lado de las palabras. ¿Por qué? Porque esos operadores son los que nos van a estar reconociendo estas oraciones. Si yo quiero comparar si algo es mayor a algo, pues con este operador lo voy a poder lograr, que es justamente igual en matemáticas. Ahorita vamos a explicar este también. Mayor o igual a algo, menor o igual a algo. Y para verificar si algo es diferente, pues lo vamos a hacer con un admiración y un igual. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo quiero verificar con una impresión de pantalla si el número 6 es mayor a 2. Ustedes conocerán que pues efectivamente el número 6 es mayor a 2. Si nosotros imprimimos lo que nos devuelve este programa, vamos a correrlo Python booleanos.py, verán que aquí me devuelve un true. Y este true no es de las variables que yo inicialicé acá porque ni siquiera las estoy imprimiendo, sino únicamente me está diciendo que efectivamente el 6 es mayor a 2. ¿Qué pasa si yo le pongo si el 6 es menor que 2? Pues sabemos que no lo es. Entonces si yo ejecuto mi programa, me va a decir que no es mayor que 2. Podemos utilizar otros, por ejemplo, 5 es mayor o igual a 3. Pues sabemos que sí.
Entonces si nosotros lo ejecutamos, vean que el primer false es de la primera operación y sabemos que 5 pues efectivamente es mayor a 3. Veamos que si yo pongo, por ejemplo, la operación 5 es mayor a 5, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un false. ¿Por qué? Porque este número pues no es mayor a 5. Pero si yo pongo mayor o igual a 5, me devuelve un verdadero. Muy bien. Vamos a ver con los otros. Si yo pongo print es 2 menor o igual a 6, ¿qué me debe de devolver? Un cierto. Aquí me devuelve el true. ¿Por qué? Porque pues si es 2 es mucho menor que el número 6. Ahora vamos a ver estos dos que faltan, el igual a o diferente de. Cuando nosotros hacemos un caso como los de arriba, que nosotros estamos diciendo var2 es igual a false, lo que estamos haciendo es aquí poner un igual. Y se preguntarán, oye, entonces, ¿por qué no ponemos también un igual acá? Porque a este igual se le conoce como un operador de asignación. Voy a ponerle aquí, el igual es un operador de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Que este operador me va a servir únicamente para poder guardar un valor dentro de una variable, como lo hemos hecho a lo largo del curso. Mientras que los dos iguales me va a poder ayudar a comparar. En este caso, como los que estamos haciendo por acá abajo. Por ejemplo, si yo pongo 4 es igual a 4, como lo habíamos dicho, incluso ven que el propio editor de texto me lo marca como de otro color, ¿no? Porque no estamos asignando nada, no estamos asignando el número 4. En cambio, si yo pongo 2 iguales, me lo marca ahora sí con el color correspondiente. Y si 4 es igual a 4, pues efectivamente el último me lo marca como true. Si es diferente, si estamos comparando 4 es igual a 3, vemos que no, me lo marca diferente. Si yo pusiera, por ejemplo, nada más un igual, vean que me va a marcar. Me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque dice la expresión no puede contener una asignación, que es justamente con el igual que estamos viendo. E incluso te da recomendaciones, te dice, quizá te referías a un igual igual. Y pues sí nos referíamos a un igual igual. Y tenemos el último operador, que es el diferente de, que en este caso voy a poner 2 es diferente de 5. Sabemos que sí. Entonces, aquí me marca el true. No solo podemos hacerlo con números, también podemos hacerlo incluso con cadenas. ¿Por qué? Porque vean, si yo pongo hola es igual a hola, ahí estamos comparando una cadena. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo le hace? Pues verifica si las cadenas coinciden con todo, desde el inicio hasta el final. Entonces, si yo lo ejecuto, verán que me devuelve un true. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, ole, en vez de hola, si yo lo ejecuto, me va a marcar un false. Este tipo de operaciones nos va a ser muy útil en clases posteriores porque muchas veces vamos a estar queriendo comparar valores. Y pues es muy importante por eso conocer este tipo de operadores booleanos. Y además pues ya conocen un dato curioso que es la diferencia entre un igual solito contra los dos iguales. Sin embargo pues aquí no acaba la parte de operadores booleanos, porque también nos toca ver otros operadores que se conocen como operadores lógicos. Esto lo voy a explicar también con unas pequeñas ilustraciones y también lo vamos a ver aquí en código. Para poder explicar mejor los operadores lógicos, voy a hacer uso de este pequeño pizarrón digital y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, voy a utilizar dos nuevos operadores que se conocen como AND y también otro que se conoce como OR. Algunos seguramente ya lo habrán escuchado, algunos otros no. Pero pues incluso en español pues esto significa y en inglés pues esto
significa O. Muy bien. Entonces, ahora, para que se nos facilite un poco más las cosas y no estar escribiendo true, false, voy a representar a la palabra true como un número 1 y a la palabra false lo voy a representar con un número 0. Entonces aquí nos vamos a estar comunicando con un 1 y un 0. Muy bien. Esto en una matemática un poco diferente se lo conoce como operaciones booleanas también. ¿Qué quiere decir? Que únicamente vamos a estar manejando números unos y ceros. Y el AND es el equivalente a una multiplicación. Vamos a poner aquí, es una multiplicación. Y el OR es el equivalente a una suma. Sabemos que nosotros tenemos división y tenemos resta, pero pues en este caso únicamente nos vamos a enfocar en estos dos. ¿Por qué? Porque es lo único que nos interesa. No nos interesa hacer ni división ni otra cosa, a menos de que estemos trabajando con operaciones ya muy específicas. Entonces, para poder explicarlo mejor, vamos a hacer un uso de una tabla en donde yo voy a poner dos variables. Voy a poner una variable X y una variable Y. Ok. Y en este caso voy a poner acá la operación AND y voy a poner la operación OR de este lado. Ahora, si se dan cuenta cuántas combinaciones podemos tener entre ceros y unos. Yo puedo operar false con false. Puedo operar un false con un true. Puedo operar un true con un false. O puedo operar con dos trues. Muy bien. ¿A qué me estoy refiriendo con operar? A que pues pongamos aquí por ejemplo una suma o una multiplicación. Si nosotros aquí operamos el 0 con el 0 con el operador AND, sabemos que AND hace referencia prácticamente a una multiplicación. Entonces aquí en números binarios, que en este caso tenemos solamente unos y ceros, 0 por 0, ¿cuánto me daría? Pues igual que la matemática normal, una multiplicación nos daría 0. Y 0 más 0, una suma, también matemáticas normales, es un 0. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente fila. ¿Qué pasa si yo opero con un 0 y un 1? O un true y un false. Si multiplico 0 por 1, matemáticas comunes y corrientes, algo multiplicado por 0 me va a dar 0. Y si yo sumo 0 más 1, me va a dar como resultado un 1. Muy bien. Pasamos con la siguiente fila, que es prácticamente lo mismo. La multiplicación, algo multiplicado por 0, me va a dar 0. Y la suma, 1 más 0, me va a dar un 1. Recuerden que estos unos y ceros pues en realidad significan true y false. Y pues al final de cuentas estos son los resultados que nos darían. ¿Qué quiere decir? Que true sumado con false me va a dar true. O bien true multiplicado por false me va a dar false. Y ahora nos falta la última operación, que son dos trues o dos unos. Si yo las multiplico, en este caso como únicamente estamos manteniendo dos números que son unos y ceros, 1 por 1 pues me va a dar 1. Y aquí también, como son dos números iguales, 1 más 1, y como aquí no tenemos 2, no tenemos 3, etc, vamos a indicar que 1 más 1 también me va a dar 1. Recuerden, esto ya es otro tipo de matemática que se le conoce como álgebra de Boole o también operadores lógicos aquí también. Muy bien, entonces ya con esta tablita sabemos qué resultados nos da al aplicar estas dos operaciones. Y hay una más también que únicamente utiliza una variable. Por ejemplo, yo voy a poner aquí X. Y es el operador que se conoce como NOT. Lo único que va a hacer ese NOT va a ser invertir el valor de mi X.
En este caso yo voy a poner aquí un 0. Y si ponemos not de false, pues me lo invierte. Voy a ponerlo bien. Y si yo pongo un 1 y le aplico el operador not, me lo va a invertir. Y ahora de ser verdadero me lo pasó a falso. Ok, ya que conocemos esta tablita, esta sí es un poco importante que quizás estudie o aprendérsela para que quede un poco más claro. Pero pues ya sabemos cómo llegan a operar estos elementos. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se manipulan con estos operadores, vamos a verlo en el código. Muy bien, entonces ahora regresamos a nuestro programa y sabemos que tenemos 3 operadores lógicos, que en este caso son el AND, que es el equivalente a la multiplicación, el OR y aparte el NOT. Entonces vamos a ver cómo se utilizan aquí. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una impresión de pantalla en donde digamos true and true, que es prácticamente decir true multiplicado por true o 1 multiplicado por 1, recordarán que ese entonces me devolvía ¿qué? Un 1. Pero si nosotros lo ejecutamos, verán que lo que me devuelve pues es un true. Recuerden que los 1 y 0 eran únicamente para hacerlo un poco más gráfico. Pero pues en realidad lo que nos va a devolver siempre va a ser o true o false. ¿Qué pasaba si lo multiplicábamos true por un false? Me devolvió un 0, ¿no? Entonces si nosotros lo probamos, pues vemos que ahora sí me devuelve el false. Voy a limpiar aquí mi terminal para que no se vea tan amontonado todo. Podemos hacer también la operación con un OR, que en este caso si yo pongo true or false, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? True más false, o bien como lo vimos en el diagrama de hace rato, un 1 más un 0, que me va a devolver, como es una suma, me va a devolver un true, que es un 1. ¿Y cómo se utiliza el operador not? Únicamente vamos a poner not y la expresión booleana que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, not true. Como lo invierte, únicamente me va a devolver un falso. En vez de true, me va a devolver falso. Y sin embargo, pues ven que aquí yo estoy utilizando true y false. Pero si no quiero utilizar expresiones así tan explícitamente, recuerden que estas operaciones de los operadores relacionales también me devuelven este tipo de operaciones. Si por ejemplo yo aquí pongo print 6 menor a 2, o podemos utilizar otra expresión como el 4 igual a 3, ¿qué me está diciendo aquí? Quiero que lo reflexionen un momento antes de seguir con el video. Si quieren pongan pausa, pero pues si no vamos a explicarlo también. Veamos, estamos diciendo aquí 6 es menor a 2, pues sabemos que no, que es mayor. Entonces esta expresión me devuelve un false. Y dice, ok, entonces ahora verifica la expresión 4 es igual a 3. ¿Esto es igual? Pues no, tampoco. Entonces aquí te está diciendo, ¿alguna de las dos condiciones se cumple? Pues no. Y de hecho aquí da false y aquí da false. Muy bien. Entonces como es false, o bien 0 más 0, ¿qué me debe de devolver? Un false. 0 más 0 pues me va a dar un 0. De hecho si quieren aquí podemos poner operadores relacionales, para que se pueda visualizar un poco mejor. Y aquí vamos a poner print operadores lógicos. ¿Por qué? Porque en nuestra consola tenemos muchos true y false, y al menos pues así podemos guiarnos un poquito mejor a cuáles nos estamos refiriendo. Y pues ahora lo único que queda explicar es que con esos operadores sabrán que en matemáticas pues existen
cierta jerarquía de qué operadores se ejecutan primero antes que otros, ¿no? Por ejemplo, si en una operación ustedes llegan a encontrarse 4 más 6 por 3, sabrán que la operación, la multiplicación, se debe de resolver primero antes que la propia suma. 6 por 3, 18, más 4, 22. Entonces, no se hace de la manera en que de izquierda a derecha, como muchos pueden llegar a hacerlo, ¿no? Vamos a poner 4 más 6, que sería 10 por 3, pues daría 30 y es un resultado completamente diferente. Es por eso que se hace esa jerarquía. Muy bien. En esta parte de los operadores lógicos también existe esa jerarquía y es la siguiente. De hecho, vamos a empezarlo a escribir en comentarios para que también a ustedes se les quede como apunte. Entonces vamos a poner aquí jerarquía de los operadores lógicos. Muy bien. Y vamos a poner aquí el operador NOT se evalúa antes que el operador AND. Muy bien. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a poner una impresión de pantalla antes que diga NOT antes que AND. Quitamos el espacio de aquí. Y vamos a poner una expresión que haga referencia a esta parte. Por ejemplo, not true. Quito el espacio de aquí para que no se vea feo. And false. Si sabemos que entonces el operador not se evalúa antes que el operador and, ¿qué nos dice aquí? Not true. Si lo aplicamos es falso. Falso y falso, que es falso por falso o 0 por 0, me debe de devolver un falso, ¿no? Y ven que sí. Aquí me devuelve el falso. De hecho, lo pueden poner también de esta manera para que vean que no les miento con la jerarquía. Lo pueden poner al revés. Por ejemplo, false and not true. Lo ejecutan y también les aparece el false. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutó primero la parte del not. Incluso podemos utilizar paréntesis para no llegar a confundirnos entre cuál se ejecuta primero o cuál se ejecuta después. Por ejemplo, pueden utilizar lo siguiente. Not true, entre paréntesis, y aparte el and false. Y les debe de devolver completamente lo mismo. Con esto entonces ponemos otra, digamos, jerarquía que nos dice que los paréntesis se ejecutan primero. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera un print de not true and false, vean que es prácticamente la misma expresión de acá arriba, pero como sabemos que los paréntesis se ejecutan primero, vamos a ver qué nos devuelve. True y false, que es una multiplicación de 1 por 0, que me devuelve un 0. Y negada me debe devolver un 1, o sea, un true. Y ven que efectivamente mi último valor es un true. Voy a poner aquí un print que diga paréntesis. Entonces ahora vamos con la siguiente jerarquía. Y es que dice que el operador not se evalúa antes que el operador or. Por ejemplo, podemos poner la expresión not false or true. No vamos a evaluar false or true primero y después poner el not, sino que aquí vamos a evaluar not false, que en este caso sería invertirlo, va a dar true, y dice true or true o 1 más 1, que quiere decir que pues me va a dar verdadero sí o sí. Y ven que efectivamente me devuelve ese verdadero al último. Entonces ahora sabemos esta jerarquía también de que el operador not se evalúa antes que el operador or. Y por último vamos a ver
otra jerarquía que nos dice que el operador AND se evalúa antes que el operador OR. Recuerdan que antes les dije que el operador AND es el equivalente a una multiplicación y el operador OR es el equivalente a una suma. Y haciendo la analogía con las matemáticas que nosotros conocemos, ¿cuál operación se evalúa primero? Pues sabemos que la multiplicación va antes que la suma. Entonces podemos utilizar de ejemplo. Por ejemplo, podemos utilizar false and true or true. Y si sabemos que el AND se evalúa antes que el operador OR, de hecho lo voy a cambiar para que no vean que es de izquierda a derecha. OR, AND. Entonces, true y true me devuelve un 1, que es un true. Y luego, si esta operación en conjunto nos da true, true o false, que me devuelve 1 más 0, me va a devolver un true. Aquí tenemos esta parte del true. Y ya con este ejemplo se demuestra que existe efectivamente una jerarquía. Muy bien. Ya para terminar, sabemos que lo podemos todo visualizar mediante una tablita y poder aprendernos las operaciones con una multiplicación o una suma. Pero también hay otra manera de resolver también esas expresiones mucho más fáciles. Vamos a ver cómo. Voy a poner aquí un comentario multilínea para explicarlo. Y voy a poner la parte del operador OR. Entonces, sabemos que el operador OR opera entre dos elementos booleanos, que en este caso pueden ser true o false. Y lo que va a decir es lo siguiente. El resultado será verdadero si al menos uno de sus operandos, es decir, los elementos que tiene a izquierda o derecha, es verdadero. Entonces con esto le estamos diciendo, si alguno de los dos es verdadero, por ejemplo, imaginemos que solamente tenemos esta, si alguno de sus dos operandos es verdadero, la operación siempre me va a devolver verdadero. Y de hecho lo verificamos con esta, ¿no? Que nos daba el verdadero. Y el operador AND, vamos a poner el resultado será verdadero si los dos elementos son verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que sus dos operandos tienen que ser a fuerzas sí o sí verdaderos en ambas partes. De caso contrario, nos va a devolver siempre un falso. Y pues esa es al menos una manera también más rápida de verlo, pero pues es importante que lo conozcan de las dos maneras para que también entiendan el porqué de las cosas, ¿no? Es justamente uno de los objetivos de este curso, que ustedes no solamente se guíen por lo que se ve o lo que se explica, sino que entiendan también el porqué. Ya con esto terminamos con la parte de operadores booleanos. Y la siguiente lección pues empezaremos con otro tipo de dato. Entonces pues nos vemos en el próximo video.